ganado 2-0. Es la locura en la cancha, es la locura en la tribuna. Volvemos un mundial. Era posible, Ramón. Era... No pudo pasar el balón. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Vuelve Perú a un mundial, Ramón! ¡Volvemos a un mundial después de 36 años! Ha ganado Perú, ha ganado 2-0. Es la locura en la cancha, es la locura en la tribuna. Volvemos a un mundial. Era posible, Ramón. Me muero muerta. Vamos a ir al mundial, ya estoy con mi camiseta, fina cortesía del equipo de UCI Noticias. Como debe ser, estamos todos súper felices. Vamos a ver qué está informando en estos momentos las páginas web, el internet, respecto al caso de la vuelta de Paolo Guerrero. Hoy día el Tribunal Federal Suizo ha dicho que deja sin efecto la suspensión hasta después del Mundial, ¿eh? Ojo al piojo. Y luego de esto, lamentablemente, es la parte que nos da un poquito de pena, están los comentarios en redes respecto a que va a tener que salir uno de los seleccionados para que vaya Paolo. Yo no sé, porque han ido menos de 25 y en verdad el máximo es 25, o sea que por ahí que no se va ninguno y solo se suma Paolo. ¿Estará este domingo ante Arabia Saudita? Tampoco lo sabemos. O sea, hay un montón de preguntas, pero lo que sí es cierto es que estamos todos súper contentos. Vamos a poder ver ahorita las páginas, la página web, ¿sí? Y ahí está. Uy, no, ese es el alza, la paralización contra el alza de los precios de los combustibles. Bueno, eso también está pasando en Arequipa. Ya déjalo ahí nomás, luego lo vamos a ver. Eso pasa ahora, en este momento. La situación del país es complicada. Y vuelve por aquí conmigo para comenzar nuestra entrevista. Hay un tema que les anuncié antes de comenzar este bloque. Es el régimen agrario. Es un régimen especial que se promulgó en el año 2000. Lo promulgó el gobierno de Alberto Fujimori cuando era ministro el señor Klimper. Es un régimen que ha rendido en verdad frutos excelentes para la agroexportación. Hay cifras. Hay cantidad de millones de dólares que hasta el año pasado han llegado a más de 5.000 como producto de esta agroexportación, y la curva desde que esto se inició hasta llegar a los 5.000 es alucinante. Empezaron como con 800 y en todos estos años el despegue del sector ha sido fantástico. Ha generado mucho empleo formal, ojo, pero resulta que ya se va a acabar. Fue ampliada en el 2006, va a durar hasta el 2021 y ahora el presidente Vizcarra dijo: lo vamos a meter esto al pedido de facultades especiales, o sea, lo voy a poder yo prorrogar de manera más rápida. Pero de pronto dijo: no, ya no lo voy a meter al pedido de facultades especiales, donde yo puedo gestionar, sino que lo discute el Parlamento. Y que lo discute el Parlamento significa muchas cosas. Más tiempo, un montón de intereses de por medio, cosas que pueden influir y perjudicar el desarrollo del sector. Y el Parlamento, bueno, lamentablemente pues no se caracteriza por ser pulcro, profundo. O sea, no, es la verdad. Entonces hay preocupación en los gremios agroexportadores. Se encuentra conmigo Jessica Luna, ella es gerente general de COMEX, que es uno de los gremios, que le está pidiendo al presidente que por favor regrese este pedido a las facultades que él está pidiendo, valga la redundancia. Jessica, buenos días. Hola Ana, buenos días, ¿cómo estás? ¿Por qué cree usted que el presidente ha decidido pasarlo al Congreso? A ver, primero yo creo que esto, tú hablabas en el bloque anterior de que es importante unirnos todos, ¿no? Y estamos en modo fútbol, y en modo fútbol tenemos que jugar todos en el mismo equipo. Entonces, para analizar una u otra norma, que la analice sea el Ejecutivo, sea el Legislativo, lo que hay que analizar son las cifras. Hay que dejar apasionamientos, intereses particulares, políticos, y decir, ¿funciona esto o no para el Perú? Y eso es lo que nosotros estamos pidiendo al presidente a través de una carta que hemos enviado el día viernes a él y al Premier, donde firman todos los presidentes de los gremios empresariales para sentarnos y discutir esto y analizar con cifras de fuentes oficiales, porque ha habido de todo en la prensa en los últimos días, si esto beneficia o no al empleo en el país, a la formalidad, si se lucha contra la pobreza. Esa es la visión que nosotros tenemos y queremos sentarnos con el Ejecutivo a analizarlo. Pero igualmente, ustedes ya han tenido una reunión con el presidente, ¿verdad? No hemos tenido la reunión, estamos esperando la respuesta a la carta. Todavía no han tenido la reunión. No. Y entonces, pero nuevamente, ¿sabes de dónde viene este pedido? ¿De dónde viene la intención del presidente de retroceder? Mira, ha habido mucha presión, yo creo motivada por intereses particulares nuevamente, intereses políticos, ¿no?
Básicamente lo que se tiene es que el día viernes había un anuncio muy temprano en la mañana de que iban a ser retiradas de las facultades este pedido de ampliación del régimen agrario. Sabemos que hay una presentación del Ministerio de Trabajo circulando con cifras también sobre el impacto del régimen, y nosotros como empresarios, como Comex Perú, además que busca principios y no intereses, dijimos, bueno, sentémonos a analizar las cifras, a preparar las cifras y demos la información técnica al Ejecutivo para discutir el tema. Es lo primero que tiene que haber, ¿no? Ok, y tú me has mandado la información y la vamos a exponer ahorita para que la gente entienda. Antes, digamos que es entonces el Ministerio del Trabajo que tiene reclamos laborales concretos, eso ya se sabe, sobre lo que significa el impacto de esta ley en los que trabajan para la agroexportación, ¿correcto? Esa es la piedra. Exacto. Vamos primero a la parte positiva. Cuéntame, ¿qué es lo más importante que ha producido la agroexportación para nuestro país? El de todos los indicadores. Mira, el régimen agrario, que es parte fundamental de este boom exportador, que hoy estemos orgullosos que somos exportadores netos de alimentos y que nuestros productos están en todos los mercados del mundo, se debe a seguridad jurídica. Un inversionista mete su plata en un negocio si tiene seguridad jurídica de que no le van a quitar la tierra, no le van a cambiar las leyes. Eso ocurre en cualquier sector. Entonces, el éxito del sector agroexportador se debe básicamente a la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, que fue atacada con la reforma agraria en los años 70, y la seguridad jurídica para el inversionista sobre los contratos laborales, sobre el régimen laboral y el régimen tributario. Y eso básicamente es. Entonces hay seguridad jurídica, Exacto. laboral y tributaria. Exactamente. Ya, tranquilidad, voy a invertir. Exactamente. Ya, empezaron a invertir. ¿Qué pasó? Empezaron a invertir, los resultados con fuentes oficiales que uno puede ir a contrastar, acá no hay que contarle cuentos a nadie, tenemos primero casi el 30% de los trabajadores del Perú se dedican a esta actividad. Entonces estamos hablando de un sector que es clave para la generación de empleo. 30% de todos los trabajadores del Perú están en agroexportación. En la actividad agraria y agroindustrial. Ok, agraria y Son agroindustrial. 4.3 millones de trabajadores que trabajan. Entonces, no hay que tomarlo a la ligera. Estamos hablando de gente en el sector rural, no estamos hablando de las ciudades. Recordemos que el régimen agrario es una ley que excluye a Lima y Callao. Estamos hablando de actividad que se desarrolla fuera de la capital, en el sector rural. Que además es para personas naturales y jurídicas, no solo estamos hablando de empresas. Entonces tenemos hoy en día, por ejemplo, solo 4.000 empresas que se acogen al régimen. Ok. Entonces cualquier cambio a esta tenemos que analizar seriamente cuál es el impacto de la norma. Entonces, primero, 4.000 personas dijeron, esto está bien, hay seguridad aquí, allá y más allá, ¿no es cierto? Voy a invertir. Exacto. Chévere. Y empezaron los resultados, queremos, por favor. Los resultados a la hora de tener trabajo formal, que va mucho hacia la exportación, justamente estamos contribuyendo a la formalidad, que es uno de los grandes flagelos que hay hoy día en el país, ¿no? Tenemos que en la actividad agrícola hemos pasado desde el año 2004, que son las cifras oficiales que se tienen, del 16% de formalidad a un 25% de formalidad en el sector agrario. Ok, entonces en el sector agrario, de toda esa masa que había solo un 16% formal, ahora hay un 25%. Sí. Ok, Pero y ahí tenemos que resaltar algo. Hoy en día, con los resultados de la norma, vemos básicamente la costa, ¿no? Los valles costeros que antes eran desiertos, hoy en día vemos, uno viaja al norte o al sur de Lima y ves verde. Por donde ves verde, y eso básicamente ha sido el foco donde se ha invertido por ahora en la costa del Perú. Tenemos que la formalidad en la costa ha pasado de 25 a 44%. Ok, entonces la potencia de esta formalización dentro del sector agrario ha sido en la costa. Entonces ya ahí ha aumentado más todavía la formalidad. Exacto. Entonces, ¿qué significa tener mayor formalidad? Tenemos trabajadores que tienen una boleta de pagos, que significa que son acceso al crédito, que llega luego la modernización, centros comerciales y tiendas que les dan un préstamo para adquirir una cocina, una refrigeradora. Estamos hablando de mejorar la calidad de vida de la población fuera de Lima. Ok. Entonces, claramente tiene un impacto positivo en el bienestar de las personas, que eso debe ser al final el objetivo de cualquier política económica, sin intereses políticos nuevamente. Ahora, he visto, además, para que la gente sepa, que dentro de este sector agroexportador, que es el que principalmente está en esta ley, hay una subida de ciertos productos. Entonces favorece productos específicos, espárragos, paltas, etcétera. Cuéntanos en qué lugares de producción mundial hemos llegado con estos productos. Mira, la verdad que en términos de agroexportaciones son impresionantes los resultados. Tú tienes en el sector agro, tienes los productos tradicionales, hablamos de café, de cacao, que son usualmente fundos más pequeños,
tenemos, por ejemplo, que el café Tunqui, que es muy famoso, ha llegado a los principales mercados del mundo, de Europa, sobre todo ganando premios internacionales que nos llenan de orgullo. Y tenemos luego productos no tradicionales, espárragos, alcachofas, pimientos y demás. Tenemos que las exportaciones totales agroindustriales han pasado de 680 millones en el año 2000, cuando no había norma, a 5.900, casi 6.000 millones de dólares de exportación. Y ese dato es del BCR, Ese ¿verdad? dato No es de BCR, ustedes, porque... no. Fuentes oficiales siempre que sean contrastables. 5.000 millones. O Casi sea, eso 6.000 significa millones, que sí. Perú está exportando por esa cantidad. 6.000 millones de dólares que son divisas para el país, que son ingresos además que puede tener el Estado para hacer su rol, que es educación, salud, seguridad ciudadana. Para que la gente entienda, entonces, mientras más se exporta, ¿no es cierto? Esto significa una mayor recaudación para el país, ¿no es cierto? A través de los impuestos, etcétera. Entonces va a haber más platita para poner los colegios, que no las pongan ya no es culpa de ellos, ¿no? Es culpa de los inútiles que hay a veces en los gobiernos que no gastan bien, pero eso es otra cosa. Claro, justamente aquí hay que siempre diferenciar, tener claro cuál es el rol del Estado y cuál es el rol de la empresa privada. Exactamente. El rol del Estado es con los recursos de los que todos contribuimos a través de nuestros impuestos, darnos salud, educación, seguridad, invertir en infraestructura. Claro, tenemos ¿Qué todos hace que poner el poncho. Estado? Invertir. La empresa privada tiene que invertir, tiene que generar empleo formal. Es el Estado, la empresa privada es el empresario, no es un Estado empresario, porque ya sabemos las nefastas consecuencias cuando el Estado empieza a querer ser el empresario. Otro indicador para que la gente sepa, por ejemplo, los espárragos en el ranking mundial han estado primeros en el 2003 y en el 2016. El banano orgánico pasó del puesto 68 al puesto 1 del 2003 al 2016. Cuando empiezas a ver las cifras, es bonito saber que los productos específicos que producen nuestros agricultores llegan a estos niveles, producto de todo este marco legal, ¿no? O sea... Exactamente, de hecho ahora tenemos por lo menos 10 productos que están en el top 10, ¿no? El Perú es uno de los 10 primeros productores en el mundo de esos productos, como mencionaste, espárragos, paltas, alcachofas, y al 2023 hemos calculado que vamos a estar en el top 5, o sea, vamos a ser líderes mundiales en exportación de alimentos. Eso además influye de manera importante en la seguridad alimentaria de nuestra gente. Nosotros hasta los años 80 éramos importador neto de alimentos, dependíamos de los alimentos, o sea, había una catástrofe climatológica en los demás países y afectaba seriamente porque subían los precios también, ¿no? Entonces, al ser exportador del neto de alimentos significa que producimos para dar de comer a nuestra gente y exportamos nuestros excedentes. Somos eficientes en esa producción. Ok, ese punto es importante. De lo que se exporta, se le quita a la producción, o sea, tú dices, ya, yo produzco 10 millones de espárragos. Para ti, peruano, nada, todo para afuera. ¿Es así? Al final es la demanda. ¿Qué consumimos? Por ejemplo, papa, ¿no? La papa nosotros producimos, la consumimos toda y falta producción y por eso se importa, creo que es 4% del consumo total de papa que se importa. Lo mismo, en espárragos, ¿consumimos espárragos o no? No sé si todos los días consumimos espárragos en nuestra mesa. No, claro que no. Claro que no. Entonces, ¿qué hacemos? Lo exportamos. Entonces, ese es el comercio exterior. Uno exporta aquello en lo que es eficiente, en lo que es competitivo, para poder tener recursos para comprar aquellos otros que o no producimos o no nos alcanza para Entonces consumir. es una estrategia, no es que no te doy a ti, sino que todos los días no comes espárragos, finalmente podemos destinar esto para exportar porque como país nos conviene tener las divisas para poder crecer en otros sectores. Exactamente. Última pregunta de la parte bonita, después viene la parte fea. Sí, claro. Con esta ley se está pidiendo grandes proyectos de irrigación, ¿no es cierto? La gente no sabe qué son estos proyectos y cuál es la relación que ustedes tienen con que estos finalmente se logren. Cuéntanos. A ver, antes de pasar a ello, creo que un tema que es fundamental aquí es que como Estado, una responsabilidad que se tiene es luchar contra la pobreza, ¿no? Hemos tenido resultados impactantes en la última década, bueno, casi más de 15 años han tenido buenos resultados. El año pasado subió la pobreza, ¿no? Un puntito. Un punto. Horroroso. El único lugar donde bajó la pobreza el año pasado fue la costa rural. ¿Qué hay en la costa rural? Agroexportación. Entonces, ahí tenemos... ¿Ustedes tienen cuantificado el impacto de baja de pobreza en el sector? Es increíble, mira, la pobreza en el sector ha bajado de 81% a 38% del 2004 al 2017. Ok, para traducción. Increíble. Dentro del sector agrícola, ¿no es cierto? La gente que trabaja para el sector agrícola ha bajado sus niveles de pobreza del 80 al 38%. O sea, más de la mitad. ¿Por qué? Porque tiene este trabajo formal, Exacto. porque tiene todos sus derechos laborales,
porque eso genera todo un movimiento económico a su alrededor y eleva la calidad de vida. Exactamente. Correcto. Incluso en Costa fue más pronunciada esta reducción, bajó de 67 a 19%. Correcto. ¿Y por qué se da esto? Tú lo has mencionado, porque tiene un empleo formal. ¿Y por qué tienen otros beneficios por la agroindustria? ¿Qué ocurre? Usualmente una inversión agroindustrial no se da en la ciudad, en las grandes ciudades, sino se da en las zonas rurales. En las zonas rurales no tienes transporte para que lleguen tus trabajadores, no tienes servicios de salud de calidad. Los servicios de salud ya son complicados en las ciudades. Imagínate en las zonas rurales donde no hay un hospital, no hay una posta. Muchas de estas empresas han tenido que implementar postas médicas, tópicos, con ecógrafos, porque no hay un ecógrafo en kilómetros de la distancia, campañas de vacunación, educación de aseo para los niños. Entonces, es un trabajo con las comunidades, se les brinda transporte, en muchas empresas incluso se les brinda almuerzo porque no es que pueden salir a comer en algún lugar un menú, porque no hay nada, estamos en el medio de la nada. Entonces, es importante que esta reducción de la pobreza ha sido acompañada por la generación de empleo, que eso es la fuente para reducir la pobreza, y además servicios que está brindando la empresa privada porque el Estado no está llegando a estos lugares. Entonces, consideramos que hay que seguir apostando por esto. A veces nos preguntamos por qué dañar algo que funciona, ¿no? A veces decimos por qué el legislativo no genera más normas para crear formalidad, para generar empleo, y después vemos que están torpedeando un régimen que sí funciona, ¿no? Entonces, ya mi pregunta es ahora, si tanto, o sea, hemos hablado de disminución de la pobreza en el sector, de creación de empleo formal en el sector, hemos hablado de la cantidad de exportación que sube de una manera increíble. Entonces, menos todavía uno se explica por qué el presidente lo saca. Vuelvo a repetirte la pregunta, o sea, antes de entrar a la parte fea, que sospecho que por ahí viene. Sí, claro. Mira, la verdad no sabemos la respuesta. Claramente es un diálogo con las fuerzas políticas. Claramente, esto, pues, se ha politizado. Se ha politizado. Digamos la verdad. Claro, lo que hay que hacer es volver a utilizar herramientas técnicas para tomar decisiones. Si vamos a tomar decisiones de política, de lo que se va a implementar o no con fines políticos, vamos mal, ¿no? Ok, entonces ahora vamos a la parte de por qué se ha politizado y qué hay de real y no real en esta politización. ¿Qué pasa? Que estos señores del régimen agrario tienen unas condiciones especiales y diferentes en cuanto al régimen laboral. Vamos a enumerarlas. Todo el mundo paga el 30% del impuesto a la renta, ellos pagan 15%, la mitad, ¿no es cierto? Todo el mundo da 30 días de vacaciones, ellos dan 15. Por despido intempestivo, todo el mundo paga 30 días de sueldo por año, ellos pagan 15, ¿ok? La crítica de los sectores laborales es, si tanto han crecido, porque siguen pagando la mitad, chica, ¿a dónde se va la plata? A ver, hay que adicionar ahí la norma para que tengan el la de información salud, completa. todo el mundo paga 9 y los sectores pagan 4. Sí, y hay que adicionar además que es una remuneración diaria en la que se incluye la CTS, la gratificación, que además es ajustada por la remuneración. Por la remuneración. Eso es lo que dice la norma, ¿no? Exactamente. A ver, ¿qué ocurre? Uno, se están respetando todos los derechos de los trabajadores. Y aquí hay que entender la naturaleza de la actividad agraria. En la actividad agraria tú tienes que plantas un árbol o plantas un fruto y tienes que esperar a que este florezca para luego cosechar y luego, si es agroindustria, llevarlo a la planta para procesarlo, para ponerlo, para envasarlo, hacer la conserva y demás. Entonces, primero, no necesitas el mismo número de trabajadores durante todo el año. Te digo, en el caso de una empresa, puede tener 12.000, una de las principales empleadoras del Perú, agroindustrial. Tiene regularmente 12.000 empleados y en la época de cosechas pico llega a 22.000 empleados. Tiene un número de empleados temporales. Temporales. Entonces, esta norma incluye además la posibilidad de tener contratos temporales por la naturaleza del Pero los negocio. contratos temporales también están en las mismas condiciones. Están en las mismas condiciones. A mitad todo. Claro, porque si tú lo contratas por, digamos, 8 semanas, que es la época de cosecha, ¿cómo haces luego? O sea, es por la naturaleza, hay que pagarle su CTS y hay que pagarle sus derechos cuando se va. Tendría que regresar luego del año para poder pagarle sus... Pero la pregunta sigue siendo válida. Si tanto ha crecido el sector, ¿por qué siguen pagando a la mitad? ¿Por qué a alguno, por lo pronto, de estos ítems no sube, ¿no? O sea, de repente, un poco más de impuestos, estamos en déficit fiscal, ¿no? Mira, yo creo que lo que funciona... ¿Por qué subió el sector? Porque tienes estas condiciones, porque ¿quién va a invertir en una zona rural donde no hay servicios del Estado? Entonces, ¿pero a dónde se va la plata? Se va la plata a generación de empleo, a inversión. Es el sector que más capacita a sus trabajadores, por encima de cualquier otro sector del país, porque hay una brecha entre educación y empresa. Tienes ingresos tributarios, tienes exportaciones, y esos son
se devuelve al Estado ahí, ¿no? Entonces, tenemos un sector, una ley, que ojalá fuese la ley además para otros sectores también, porque ¿por qué no replicar algo que está funcionando? Incluso en las pedidas de facultades, no solo se pedía la ampliación del régimen por 21 años más, sino la ampliación al sector forestal y acuícola. Así es. Bajo la opinión del propio Ejecutivo de que si esto funciona, ampliémoslos a otros sectores para que tengan los mismos beneficios, para que siga creciendo y generemos empleo y formalidad. Pero en los el país. trabajadores siempre van a decir lo mismo, porque esto es un tema de los trabajadores, o sea, digámoslo así. Y en el Congreso tienen fuerzas políticas que van a abonar por los trabajadores. Y de repente lo que ellos quieren es que se ceda en algún punto. Básicamente que tiene que ver con sus remuneraciones. ¿Eso es posible? Sus remuneraciones están por encima del sueldo mínimo vital. Están en 1.500 promedio, sí, alrededor ¿no? de 1.500, además de todos estos beneficios que se les da. Claramente, si hay cambios en la norma, los empresarios van a tener que evaluar, de repente vamos a perder trabajadores, vamos a ver reducida la inversión en el sector. Para los próximos 5 años son 20.000 millones de dólares que se tienen previstos junto con a raíz de los proyectos de irrigación que va a hacer el Estado. Son 9 proyectos de irrigación que van a significar 20.000 millones de dólares de inversión del sector privado para mejorar las tierras y plantar. Si cambiamos las reglas de juego, esas inversiones pueden no ocurrir. ¿Qué ocurre? ¿Qué prefiere el trabajador? ¿Tener empleo o no tener empleo? Okay. Hoy en día tiene un empleo con todos los derechos laborales que exige la ley. Pero vuelta, para ponerme yo de diabla, ¿no? Sí, claro. Entonces, vuelta a lo mismo, o sea, vamos a ampliar un régimen de mitades para los trabajadores que cuando todas las empresas, no en este régimen normal, pero en los otros regímenes funcionan, la situación mejora. O sea, no es que solamente los empresarios ganan un montón de plata y yo me quedo ganando la mitad toda la vida. Ese es más o menos el reclamo, ¿no? Eso es lo que se propone. Yo creo que acá hay desinformación. Acá ganamos todos. Acá gana el empresario, gana el trabajador y gana el Estado. O sea, con este régimen gana el Estado y por eso es importante además ampliarlo a otros sectores como ha propuesto el Ejecutivo. ¿Y ustedes hacen algo para que se amplíe la ley de régimen agrario a lo que se llama como agricultura familiar? Porque en la agricultura hay 2 grandes sectores. Que es el agroexportador, que tiene unas empresas muy bien puestas, pero luego está el sector agrícola menor, que es el que también un poco está aquí en contra de ustedes, ¿no? Como que no les hacen caso. Entonces, ahí de repente una estrategia sería darle la mano al hermano hecho de lado para poder también elevar su nivel. Mira, aquí creo que hay una confusión. ¿Qué ocurre? La ley de régimen agrario es para personas naturales y jurídicas, no solo es para empresas. Tenemos 4.000 empresas que se benefician de este régimen. No son 4.000 empresas grandes, claramente no son. Tenemos alrededor que son como 300 empresas grandes que concentran la mayor parte de las exportaciones. Todo lo demás, estamos hablando de empresas medianas o pequeñas, incluso personas naturales que se benefician del régimen. Entonces, no es esto poner a un lado a la gran empresa y poner al agricultor pequeño. Eso es totalmente falso y eso es desinformar a los propios trabajadores. Entonces, tenemos un régimen en que se benefician personas naturales y jurídicas con diferentes tamaños de empresas. Los tamaños de empresas exportadoras se han duplicado en los últimos años. Entonces, tenemos más oportunidades para el pequeño agricultor que también puede exportar su café, que puede exportar el cacao, que puede exportar la cebolla. No estamos hablando de las grandes plantaciones de paltas y espárragos, estamos hablando de todo tamaño de empresa y oportunidades para cualquiera que quiera invertir en la actividad agroindustrial. Hay una ley de agricultura familiar que lo que hablaba era que el Estado tiene que dar ciertos servicios para la agricultura familiar que no se han dado, que ojalá se diera. La agricultura familiar, ¿por qué no puede ser eficiente? Porque su productividad es baja, porque tiene pérdidas y desmedros muy altos, porque no está la carretera, no hay cámaras de frío, el Estado no provee los servicios para que ese señor pueda sacar la papa de repente en una hectárea que pueda tener y que la trabaje su familia, a los mercados ni siquiera locales, porque no tiene la carretera y pierde la mercadería. Entonces, son leyes completamente distintas y en la otra lo que falta es que haya un Estado activo que provea los servicios que tiene que proveer. Claro, entonces la idea, por eso yo hacía la pregunta, porque aquí como que hay 2 planos, el régimen agrario y la ley de agricultura familiar que subsisten, ¿no? Entonces, la idea es que no se mezclen, pero que también el panorama se tenga claro, ¿no? Aquí, en las familiares donde ustedes sostienen que falta el apoyo del Estado. Entonces, mi pregunta es, si aquí está la reforma, la ley esta agraria, el régimen agrario del que estamos hablando, ¿cuáles son los intereses que usted vislumbra políticos que se pueden meter aquí para obstaculizar? Mira, lo que vemos aquí, nosotros que hay grupos y hay gente que lo que quiere es desinformar, que lo que quiere es generar caos, que lo que quiere es
tener votos de una población que no está informada, y eso es peligrosísimo para el país. Lo que tiene que escuchar la gente es ver las cifras, ver lo que realmente está ocurriendo. Uno puede hablar con los trabajadores de toda la costa del Perú y ellos les ha cambiado la vida porque tienen un empleo formal, tienen al final de la semana, tienen un cheque para llevar a sus casas, tienen acceso al crédito. Claramente aquí hay intereses de que las cosas no funcionen. ¿Y tienen ustedes miedo que le calienten la oreja al presidente? Porque estamos viendo que el presidente, digamos, tiene una conducta bien llevada a lo popular, ¿no? O sea, ya le ha bajado la llanta al ministro de Economía ahorita con el sector inafecto, ¿no? El famoso sector inafecto, para aumentar un impuesto, o pusieron el alza del impuesto selectivo al consumo y entonces cuando se le viene el mundo encima, entonces ahora dice, vamos a revisar, pero no lo puede sacar porque no tiene plata. Entonces, ¿ustedes tienen miedo de eso? No, mira, confiamos en las decisiones que va a tomar el presidente y el primer ministro. Confiamos en que nos vamos a poder reunir y trabajar esto para que sea beneficioso para el país. Acá al final el objetivo es la gente. Y la gente tenemos que darle más empleo, más formalidad y reducir la pobreza. Entonces, en la medida que podamos seguir impulsando políticas que generen esto, siempre van a haber grupos políticos, siempre va a haber individuos que quieran petardear los avances y el crecimiento económico. Siempre lo van a ver y tenemos que tener cuidado de no retroceder en esa batalla. Bueno, espero que el presidente les reciba, porque hablando se entiende la gente, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias, Jessica, por habernos explicado todo este tema. Vamos a una pausa y volvemos.